Siguiendo con el cultivo de cactus y suculentas, hemos tenido un módulo donde hemos podido preparar nuestros sustratos, donde hemos podido preparar nuestras mezclas, donde hemos abordado todo lo que va a estar en la base de nuestras plantas, ¿sí? Otro punto muy importante que nosotros queremos tocar y que a ustedes les quede claro es el tema de las macetas o contenedores. Hablamos de contenedores porque no vamos a hablar siempre o ustedes no se van a topar con macetas, sino que se van a topar con muchos tipos de contenedores, ¿sí? Entonces queremos darle un pantallazo de qué es lo que ustedes tienen que saber respecto a las macetas. El punto número uno que nosotros queremos que ustedes se lleven es la diferencia por ahí entre macetas de plástico y macetas de barro, ¿sí? Que puede ser de barro cocido en hornos a gas, ¿cierto? En la cual salen todas uniformes, están hechas en serie. O también tenemos las macetas de barro o de alfarería que son más artesanales, ¿sí? La maceta de barro, las ventajas que tienen es que tienen un menor porcentaje de retención de agua. O sea, el agua rápidamente se va a evaporar, rápidamente se va a drenar. En cambio, en las macetas plásticas eso puede demorar un poquito más. Estéticamente, si uno se fija, hay mucha gente que opta por las macetas de barro o de terracota o de cerámica. Y hay gente que por un tema de peso, de comodidad y de limpieza opta por las macetas plásticas. Cualquiera de las dos pueden ser empleadas. Lo que sí tienen que ustedes estar seguros de que tienen los orificios. Hablamos del drenaje en nuestro sustrato, entonces todas las macetas que ustedes usen para cactus y suculentas, y le diría para todo tipo de plantas, tienen que tener sus respectivos orificios de drenaje. Eso no olvidar nunca. Se van a fijar ustedes que tienen como unas caladuras las macetas, ¿sí? Todas tienen como una caladura, ¿sí? Eso, o un borde, eso es para que la maceta no quede en contacto, los orificios no queden en contacto o queden contra el suelo o contra la mesa donde nosotros las apoyamos, porque si no, de esa manera acá no permite que el agua drene, ¿sí? Entonces se estanca dentro de la maceta, queda húmeda y por ende nuestros cactus mueren. Entonces, siempre fijarse que tengan este tipo de bordes, ¿sí? Colores van a encontrar miles, no hay una condición especial por usar un color u otro, ¿sí? Sí conocer que este tipo de contenedores, macetas sopladas o las bolsitas de plantín, tienen esta coloración ya que elevan la temperatura del sustrato y estimulan la formación de raíces. Son plantas para reproducción, ¿sí? Pueden ser usadas también sin ningún tipo de problema, ¿sí? Otro punto interesante a saber es los números. A veces escuchamos hablar de números en nuestras macetas. El número generalmente hace referencia al diámetro de la boca. Entonces, esta maceta es del número 6, si nos fijamos en la base, y ese número 6 hace referencia a los 6 centímetros que tiene la boca de la maceta. Esta es una maceta del número 8, ¿sí? Que generalmente también las vamos a emplear nosotros en el cultivo de cactus y hace referencia a este diámetro. Y así va a ir creciendo. Tenemos esta maceta que es del 19, un diámetro de boca de 19. Algunas macetas van a encontrar que dice 19 por 16 o 19 por 15. Hace referencia al diámetro de la base, ¿sí? Entonces, a la hora ustedes de comprar contenedores o comprar macetas, van a pedirlas por su respectivo tamaño o por su respectivo diámetro de boca, ¿sí? Entonces, esta es una maceta del 8,
esta es una maceta del 6, esta es una maceta del 9 o del 10, termoformada, se la conoce en el rubro, ¿sí? Esta es una maceta del 11, algunos le llaman del 10 también, ¿sí? Hay varias marcas en el mercado, hay de plástico reciclada. En el barro también sucede lo mismo, lo que sí se agrega, en el caso de las macetas de barro artesanal, denominaciones puntuales. Por ejemplo, hablamos de terrina, hablamos de pailas, hablamos de cacharros, hablamos de una infinidad de gamas, que eso también en cada región van a encontrar los nombres de las macetas de barro. Todas pueden ser empleadas en el cultivo de cactus. Lo que sí nosotros tenemos que tener en claro es otro punto, que es respetar este diámetro, que es el límite, este borde que tiene acá, es el límite del sustrato, ¿sí? Cuando nosotros llenamos una maceta, ¿no es cierto?, y regamos o se acomodan las partículas del sustrato, esto desciende. Este es nuestro límite. Este límite, ¿sí?, va a equivaler, ¿no es cierto?, a la hora de regar a todo la humedad que va a llenar este contenedor, ¿sí? Quiere decir que yo, respetando este límite, regando la cantidad de agua que está acá, va a llenar todo el volumen de poros del resto de la maceta, ¿sí? Entonces, todas tienen un borde o una pequeña marca, inclusive las las sopladas de cultivo también tienen estas diferentes líneas, ¿sí? Si nosotros compramos macetas que no tienen sus respectivos agujeros, hay algunas marcas que no tienen los orificios, nosotros los podemos hacer, ya sea con un hierro caliente, ya sea con un taladro, ya sea con un cuchillo o trincheta bien afilado, pero hacemos los respectivos orificios, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta en la maceta con las cactáceas es nunca tener plantas pequeñas en grandes contenedores, porque eso va a favorecer a acumular humedad en el sustrato. Humedad, enemigo de nuestros cactus y de nuestras suculentas. Entonces, siempre van a ver que las macetas son reducidas respecto al volumen de la planta. Fíjense que las macetas son acordes al volumen de la planta, ¿sí? Y a la hora del trasplante, es otro punto muy importante que queremos tocar, lo vamos a hacer en otro momento, van a ver a qué número de maceta seguimos con el trasplante. O sea, ¿puedo pasar de una maceta número 6 a una número 19? ¿Pasar esta planta acá, acá? No, hay una regla para eso y lo vamos a ver más adelante. Respecto a las macetas de terracota, una pequeña contra que pueden tener a la hora de los trasplantes es que los pelos radicales y las raicillas, a veces buscando sustrato y buscando humedad, cuando ya han ocupado todo el volumen del contenedor, sus raíces, empiezan como a pegarse, y a veces cuando uno trasplanta lastima algunas raicillas. Tener en cuenta, dejar unos días antes de volver a traspasar esa planta a otro contenedor, ya que podemos tener problemas.